¿Sabías que Gran Bretaña fue en sus inicios un lugar habitado por tribus que adoraban a los árboles, creían en la magia y se enfrentaban entre sí en sangrientas batallas rituales? Hoy vemos al Reino Unido como una potencia moderna, pero su historia está llena de misterios, conquistas, traiciones y un sinfín de eventos que marcaron el rumbo de Europa. Desde los celtas que pintaban sus cuerpos de azul antes de la batalla, hasta la compleja unión que dio origen al Reino Unido, hoy en Eco de la Historia te llevaré por un viaje épico, brutal y fascinante que pocos conocen. Quédate hasta el final, porque esta no es la historia que te contaron en el colegio. Antes de que el nombre de Gran Bretaña siquiera existiera, antes de que se alzaran los castillos medievales y los barcos del imperio surcaran los océanos, las Islas Británicas ya estaban habitadas por un pueblo con una cultura tan rica como enigmática: los celtas. Una civilización que no dejó grandes ciudades ni monumentos de piedra como Roma o Egipto, pero que marcó para siempre el alma de Europa occidental. Un mundo tribal, pero no salvaje. Los celtas no eran un imperio unificado, ni tenían un rey supremo que gobernara sobre todos. Eran una vasta red de tribus independientes, extendidas por toda Europa desde la península ibérica hasta las Islas Británicas, pasando por lo que hoy es Francia, Suiza, Alemania e incluso partes de Turquía. En Britania, su presencia comenzó a notarse con fuerza entre los siglos VIII y V a.C., aunque sus raíces culturales ya venían de mucho antes. La invasión romana a Britania en el año 43 después de Cristo marcó uno de los episodios más decisivos y trascendentales en la historia de las Islas Británicas. Lejos de ser simplemente una expansión territorial más del Imperio Romano, este acontecimiento transformó radicalmente la estructura social, política, económica y cultural de lo que hoy conocemos como Reino Unido. El emperador Claudio ordenó la invasión formal en el año 43 después de Cristo, enviando una fuerza militar liderada por Aulo Plaucio. Esta operación se justificó bajo el pretexto de restaurar a un rey aliado en su trono, pero en realidad respondía a los intereses imperiales de Roma: recursos minerales, prestigio político y consolidación del poder en el norte de Europa. Tras una serie de victorias militares, los romanos capturaron Camulodunum, la actual Colchester, que se convirtió en la primera capital romana de Britania. Desde allí, las legiones comenzaron un proceso sistemático de conquista y romanización del territorio. La conquista no fue pacífica ni inmediata. La resistencia nativa más destacada fue liderada por la reina Boudica de los Icenos, quien en el año 60 después de Cristo encabezó una revuelta masiva tras el abuso y la humillación sufrida por su pueblo a manos de los romanos. Boudica logró destruir 3 importantes ciudades romanas: Camulodunum, Londinium y Verulamium, pero finalmente fue derrotada. Su revuelta simboliza el espíritu indómito de las tribus celtas frente al poder imperial. La presencia romana alteró profundamente el paisaje y la vida de las islas. Entre los principales cambios destacan: infraestructura. Se construyeron carreteras, puentes, acueductos, termas y ciudades planificadas como Londinium, Londres, Eboracum, York, y Devavictrix, Chester. Economía. Se introdujo una economía monetaria, nuevos sistemas agrícolas, comercio a gran escala y explotación de recursos como el estaño, el plomo y el oro. Cultura y religión. Los romanos promovieron el culto al emperador y a sus dioses, aunque muchas creencias celtas se sincretizaron con las romanas. Los druidas, guardianes de la religión celta, fueron perseguidos y eliminados, especialmente en lugares como la isla de Mona, actual Anglesey, donde se libró una brutal campaña contra ellos. Lengua y educación. El latín se impuso como lengua administrativa y cultural. Aunque no fue adoptado por toda la población, sí influyó en los nombres de lugares y en la estructura social.
La ocupación romana de Britania duró casi 400 años y dejó una huella indeleble. A pesar de la retirada de las legiones en el siglo V, muchas de las estructuras sociales, económicas y urbanas perduraron. La idea de una autoridad centralizada, la red de caminos y el sistema legal romano influirían más tarde en los reinos anglosajones y en la construcción misma del Reino Unido moderno. Tras la retirada de los romanos de Britania en el año 410 después de Cristo, las islas británicas quedaron vulnerables a nuevas invasiones. En ese vacío de poder llegaron los anglos, sajones y jutos, pueblos germánicos procedentes de lo que hoy son Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. Estas tribus cruzaron el Mar del Norte e iniciaron un proceso de colonización que transformó radicalmente el paisaje político y cultural de las islas. A lo largo de los siglos V y VI expulsaron o absorbieron a las poblaciones britano-romanas y establecieron varios reinos independientes como Wessex, Mercia, Northumbria y Kent. Este periodo se conoce como la Heptarquía anglosajona. Con ellos llegó el idioma anglosajón, antecesor del inglés actual y una estructura social basada en clanes, la lealtad al rey guerrero y una economía agrícola. También introdujeron el paganismo germánico, aunque este sería sustituido por el cristianismo tras la misión de San Agustín en el 597, enviado por el Papa Gregorio Magno. Sin embargo, el equilibrio fue sacudido en el siglo VIII con la llegada de un nuevo enemigo, los vikingos. Estos guerreros escandinavos comenzaron con ataques esporádicos, como el saqueo del monasterio de Lindisfarne en 793, pero pronto establecieron colonias permanentes. Fundaron el Danelaw, una vasta región bajo ley vikinga que ocupaba gran parte del norte y este de Inglaterra. Aportaron habilidades navales, comercio y nuevas costumbres, fusionándose en algunos casos con los anglosajones. Este cruce de culturas culminó en el siglo X, cuando el rey Atelstan logró unificar los reinos bajo una sola corona, formando así los cimientos de lo que sería Inglaterra. La fusión de estas influencias germánicas y escandinavas moldeó profundamente la identidad inglesa medieval. La mañana del 14 de octubre del año 1066 no solo marcó una batalla, sino el nacimiento de una nueva era. En Hastings, los cascos normandos golpearon la tierra sajona, mientras el viento traía ecos de un cambio irreversible. Guillermo, duque de Normandía, no solo venía por la corona inglesa, traía consigo un nuevo idioma, un nuevo sistema feudal y una élite extranjera que reemplazaría por completo a la nobleza anglosajona. Pero lo más impactante es lo que siguió después. Se estima que en solo una generación, el 95% de los terratenientes sajones fueron reemplazados por normandos, según el Domesday Book, 1086, un censo que documentó con precisión quirúrgica quién tenía qué y cuánto valía. Este cambio fue más que político, fue cultural y psicológico. El inglés antiguo fue relegado, mezclándose lentamente con el francés normando, dando origen al inglés medio. Las iglesias, antes humildes y construidas en madera, comenzaron a levantarse en piedra, como símbolos de poder divino y normando. Lo que poca gente sabe es que los normandos también introdujeron el concepto de castillo como instrumento de dominación, y en menos de 20 años se habían construido más de 500 fortalezas. La conquista no terminó en Hastings. Los normandos extendieron su control hacia Gales, Escocia y partes de Irlanda, sentando así las primeras bases de la unificación política, aunque forzada, de las islas británicas. No fue una unión voluntaria, sino una de piedra, hierro. El nacimiento del Reino Unido no fue un evento inmediato, sino un proceso largo y lleno de tensiones políticas, religiosas y económicas. Todo comienza con la unificación de las coronas de Escocia e Inglaterra en 1603, cuando Jacobo VI de Escocia heredó el trono inglés como Jacobo I. Sin embargo, este fue solo unificación personal, no estatal.
Los dos reinos seguían teniendo parlamentos y leyes distintas. La verdadera formación del Reino Unido llegó con el Acta de Unión de 1707, que disolvió el Parlamento escocés e integró a Escocia en el Reino de Gran Bretaña. Esta unión no fue por voluntad popular. Muchos escoceses la rechazaban, pero una profunda crisis económica agravada por el fracaso del proyecto de colonización del Darién en Panamá obligó a la élite escocesa a aceptar el acuerdo a cambio de rescates financieros. Lo que poca gente sabe es que Escocia retuvo su sistema legal, religioso y educativo independiente, algo que aún existe hoy. Fue una unión política, pero no una absorción cultural completa. Finalmente, en 1801, tras una rebelión en Irlanda, el Reino Unido se expandió con la Acta de Unión con Irlanda, formando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Pero la resistencia irlandesa nunca desapareció, y tras siglos de conflicto en 1922, Irlanda se independizó, quedando solo Irlanda del Norte como parte del Reino Unido moderno. Hoy en día, el Reino Unido es una nación moderna, pero con cicatrices que aún se sienten. Detrás de cada símbolo, de cada nombre, de cada frontera, hay siglos de conflicto, pactos y evolución. ¿Qué opinas tú de cómo se formó el Reino Unido? ¿Crees que estas uniones fueron legítimas o impuestas? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si te gusta descubrir la historia desde un ángulo diferente y no olvides activar la campanita. Aquí, en Eco de la Historia, recordamos el pasado para entender el presente.